Y bueno, la partida que ya está en marcha, nosotros que nos vamos con ella. Vamos a ver. Primera partida de la segunda manga de la semifinal. Y vamos a ver qué nos depara, porque ya tenemos las primeras bajas, Charlie. Sí, la primera baja y de momento, bueno, me llevo esa idea de Slovings, que de nuevo, zona de la espada. El ambiente de la espada. Y fíjate que Chap, el jugador de Liquid, ya está muy cerquita también de la espada, ¿no? Yo creo que ha cogido un poquito el testigo, ¿no? Ha dicho, bueno, yo creo que aquí la clave es coger la espada. De hecho, ahora mismo el que tiene la espada es Flossen. Así que cuidado que Flossen decide escapar. Y ojo que cuidado que ya vemos de nuevo la espada de primeras. Pues vamos a ver qué hace con ella. Vemos a Flossen moviéndose, desplazándose con esa espada y a ver si se encuentra alguien más. Quedan 89. Bueno, un poco lo que podemos esperar, el guión bastante similar al de la primera manga, por aquello del estilo norteamericano, un poquito de acción ahora al principio, luego se calmará la cosa y con los últimos círculos volverá todo a reactivarse, ¿no? Sí, era lo que comentábamos, ¿no? El estilo al final de NA es mucho de eso, de ser más pausado, un poquito más calmado, más, bueno, pensarte dos veces cada movimiento, ¿no? En este caso vemos aquí a Rocket, cuidado que le pueden venir. Ojo que están en este pueblecito muy cerquita de Oasis, un pueblecito que por cierto para lootear es espectacular. Fijaos que ya Rocky decide, bueno, no va a abrir ese cofre, igual ahora sí, ahí está, ahí lo va a abrir. Comentábamos que este pueblo es muy bueno para lootear, está muy cerquita de Oasis, cae mucha gente normalmente y siempre te puedes encontrar entre 4, 5, 6 cofres, así que está bastante bien y de momento parece que estos dos jugadores no se van a pegar entre sí, pero bueno, es cuestión de tiempo. Sí, llegará un momento en el que se acaban encontrando y sea inevitable. Johnny en pantalla, abriendo el cofre, se ha encontrado un montón de juguetitos la mar de interesantes y lo vemos ya escalando, ganando un poquito de altura. Rocky que le está esperando en el edificio cercano. Y ahora ya sí, parece que se han encontrado, ponía esa pared, pero nada, va a seguir looteando, va a seguir cogiendo un poquito de material. Mientras tanto, todavía quedan 81 participantes con vida. Y hay Rocky que asoma. Parece que se están tratando con respeto. Sabe que está el rival enfrente, sabe que van a acabar pegándose, pero de momento con tranquilidad. Fíjate que Rocky ahora mismo tampoco es que tenga muchos materiales para irle, pero claro, tiene lanzamentosas, tiene la PAM, así que cuidado que le puede venir. Ojo que le puede construir, tampoco tiene mucho material como comentábamos. Ojo ahí, cuidado que le ha pegado un escopetazo espectacular, le intenta pillar por arriba. ¡Oh! Rocky que se va para el lobby y Johnny que, bueno, le ha metido también un buen escopetazo, bien jugado por parte de Johnny. Y bueno, muy paciente, así que bueno, aquí el que vemos es a Saf. Sí, ese jugador del que nos hablaba del equipo de Ghost, que se encontraba uno de sus rivales, se acababa con él inmediatamente. Pues nada, primera baja para él, cuando tenemos en pantalla otros cuantos jugadores ya en acción, con Kenneth, tiene cerca a Nati, construyendo ahí las alturas, se mete dentro del edificio, sigue looteando, sigue cogiendo materiales, en torno a avisos picados y lo que comentábamos. Esa puntuación por kills. Aquí da igual quien gane, esto va de matar. Sí, no, aquí la verdad es que son muy importantes las kills y de hecho fíjate que se han juntado, que son muy importantes las kills con la espada. Vale. O sea, estos son cosas del destino, ¿vale? El destino es muy caprichoso y se han juntado precisamente esos dos factores que son muy importantes de cara a, bueno, a pasar a la final. De momento le parece que le están pegando a Faultur, que es el jugador que nos acaban de marcar. Sí, ahí lo vemos haciendo bastante daño a sus rivales en la larga distancia. Pero finalmente decidía no seguir luchando y se mueve. 2 kills ya para Pausic. Nuevamente el jugador que nos muestran. Vuelve a asomar, sabe que tiene uno enfrente. Levantaba la cabecita, no lo veía claro y se marcha. Cuidado Lavis, que está por allí también. Bastante tocado. Sí, bastante tocado. De momento Pausic que está, bueno, en esta zona del Chiringuito Chatarra, que es una zona que a mí particularmente me gusta mucho. Además es una zona donde puedes conseguir bastante buenos materiales, puedes farmear bastante rápido y además si consigues encontrar ahí 2 o 3 cofres, puedes salir con un buen loot. El que vemos ahora mismo es a Kenneth, uno de los jugadores que te comentaba antes, uno de los jugadores destacados de esta segunda semifinal, el jugador de One Hand Thieves, que de momento, bueno, le ha pegado un buen escopetazo. De nuevo, mismo meta, Deagle junto con una escopeta, y ahí bailaba, estaba marcando un bailecito. Hombre, se ha venido bastante arriba después de llevarse por delante a Troy. Alfabot asoma, no ve de momento clara la baja, lo va a volver a intentar, pega otro disparo, no acierta, se marcha, bajando ya el nivel de altura. De momento, 0 espadas, de momento, 0 aviones.
Sí, vamos a ver el jugador que ha conseguido la espada, ¿no? Es verdad que estaba Chap muy cerquita, ¿no? De ese jugador. Vamos a ver qué ha pasado, si al final ha conseguido huir. Seguramente sí, ¿no? Pero realmente con la espada puedes rotar mucho más rápido, te puedes mover mucho más rápido por el mapa. Así que vamos a ver qué pasa. Cuidado ahí con el fusil de caza que se la quería liar. Ojo con el fusil de caza que le quería hacer un poquito la caza del pichón. De momento parece que Nico King intenta protegerse y ya vemos un avioncito. Hombre, por fin, ya salen los aviones. Por fin. Bueno, pues Nico King buscando algún rival y no encontrándolo, cogiendo todo el material que se encuentra por el camino. Trainer en pantalla, abriendo aquí las paredes, abre la ventanita, vaya torta que le acaba de pegar, madre mía, la que le acaba de dar a Tristán. Vaya torta, 150 de daño de golpe y se lo llevó. No me gustaría estar en la piel de Tristán ahora mismo. No, hombre, a nadie. Menudo disparo la ha metido con la Deagle, de hecho, además. Pero bueno, aquí vemos a Chap. Vemos a Chap, uno de los grandes favoritos, ¿no? En esta segunda semifinal, por supuesto, para clasificarse, pero también para quedar en ese top 10, ¿no? De cara a la clasificación final. De momento parece que Chap tiene una baja, ha cogido un avioncito. Chap ha aprendido un poco, yo creo, de cómo ha ido la primera semifinal. Ha dicho, vale, que esto va de aviones. Esto va de aviones y espadas. Pues voy a coger un avión. Claro, esto va de cogerse el avión, esperas que pase un poco el tiempo, que se disparen entre ellos. Intentas agotar el tiempo hasta llegue a los últimos círculos y a partir de ahí, bueno, pues ya despliegas tu estrategia como buenamente puedas. Una baja que ya lleva y vemos como el círculo empieza a cerrarse más o menos en la zona del norte de la isla. Todavía bastante grande, todavía bastante gente con vida. Pero cuidado, hacia dónde se puede dirigir ese círculo que puede ser muy peligroso. Sí, puede ser muy peligroso y vemos que poco a poco se va cerrando el círculo y puede cerrar en Sociedad Sibarita, ¿no? Una de posiblemente mi zona favorita del mapa. Y ojo que también está por ahí Carretes, que ya no está Carretes, que ahora hay un bloque, se llama Block. ¿Y qué pasa con ese Block? Pues bueno, las mejores creaciones del modo creativo podrán aparecer en el Block. La verdad es que tengo muchas ganas de ver creaciones, ¿no? Creaciones de jugadores. Ya he podido testear algunas muy interesantes y la verdad es que merece mucho la pena ese modo. Para modo Tyler, modo de ocultarse y esperar. Sí, con Excels justo debajo, It's High Sky también en las inmediaciones y a esperar. Excels que lo está pasando realmente mal en cuanto a vida se refiere, 50 de escudo, pero 12 puntos de salud únicamente, jugando con mucho respeto. Ahora mismo acorralado tanto por Tyler como por It's High Sky, sabiendo que si sales que está un tiro de irse para el lobby. Y quedan todavía 56. Ahora sí, asoma, va a intentar marcharse. De momento lo que hace es conseguir ganar la altura. Se monta ahí esas escaleritas, tiene ya la torre, mirando a la derecha, mirando al frente, no encontrando a nadie hasta que encuentra uno. Madre mía, vaya paliza le está pegando. Tremendo, ahora recarga y que vuelva a salir cuando tenemos aquí la repetición. Excels, ¿qué has hecho? Madre mía, Excels, madre mía, que de nuevo escopetazo la ha metido, pero fijaos cómo se está protegiendo, o se había protegido, mejor dicho, del avión. La verdad es que cuando te empiezan a pegar con el avión, aparte de ser muy molesto, te tienes que proteger de una manera muy, digamos, muy calmada y no ponerte nervioso porque el avión te puede deletear, pero muy rápido. Pues ahí le vemos que sigue aguantando, ¿eh? Nadie daba un duro por él y ahí lo tenemos. Se marcha con la grieta. Ahí os dejo, chicos. Me da igual todo. Y él lo que quiere es sobrevivir, él lo que quiere es aguantar. Y ya vemos cómo amaga. ¿Saco el paraguas o no lo saco? Pues nada, sigue avanzando. Parece que no hay nadie que le vaya a disparar. Va a poder salir con vida de esta situación. Y ahora es MacBoot el que tenemos en pantalla. Con esta repetición, cómo se tiraba el rival y cambiaba rápidamente de arma para llevarse la baja. De una manera bastante interesante. Nistic con el avioncito. Cómo me gusta. La verdad es que no estamos viendo todavía al jugador de la espada, pero bueno, sí que Nistic está ahora mismo sobrevolando Sociedad Sibarita. Y mientras tanto está viendo a ver si encuentra, mira, fíjate, hay otro avión, pero es como que entre los aviones, entre ellos, como que tienen un respeto especial, ¿no? Es como, no voy a disparar a ese avión, no sé, por si acaso, ¿no? Voy a sobrevolar, voy a esperar, voy a intentar meterme en zona, no sé. Nada, es un pacto de caballeros, de aquí estamos todos para lo mismo, a esperar que se cierre el círculo. O sea, si me montan este avión es para evitar pegarme. O sea, eso está clarísimo. Bueno, pues Nati, que lo vemos cerca de la zona de pisos picados. Sigue cayendo gente, cuidado, se mete dentro de la tormenta, todavía no pica mucho. Pero ojo,
pero tampoco es un sitio como para quedarte. Sí, nada, yo creo que está esperando a que el enemigo salga básicamente para intentar dispararle, ¿no? Pero yo creo que el rival que tiene abajo sabe perfectamente que tiene a alguien arriba y dice, no, a ver, esto es el típico mind game, ¿no? De no, sal tú, no, voy a salir yo, no, ahora sal tú. Pero bueno, consideramos que, bueno… Se acaba con los dos muertos. Esto al final, claro, al final esto en un momento dado alguien tiene que tomar la decisión. Y sí que es verdad que estamos hablando ya de jugadores de un altísimo nivel como para, bueno, no sé, picar, ¿no? En ese tipo de truquillo. Bueno, pues parece que lo va a intentar. Ya se ha cansado Nati de esperar, recibiendo daño también sobre sus construcciones. Vaya torta, la acaba de pegar, lo deja tiritando. Cambia nuevamente de posición, se va a tirar directamente ya por él. Sabe que tiene ventaja de vida, pero que no se puede dormir en los laureles y se lo lleva. Se lleva finalmente la baja de Noxor. Segunda para Nati, se marcha con la grieta, va a huir ya de la tormenta, aquí no ha pasado nada. Sí, bien jugado, bien jugado. La verdad es que ha esperado un poco la oportunidad. Y mira, vemos ahí a Cayun, ¿no? El otro jugador de Ghost que te comentaba. Otro jugador que, bueno, es… todos los jugadores… Realmente, Ghost es un equipo que aparte de tener representantes, ¿no? En esta Winter Royale y, por supuesto, en la Fall y en la Summer, sí que es verdad que compite, ¿no? En alguna liga también. Y normalmente suelen quedar muy arriba, ¿no? Y de hecho la han ganado hace relativamente poco. Así que bueno, de momento lo que vemos es a Cody, que Cody está en Pueblo Tomate. Bueno, el ex Pueblo Tomate, ahora ya es Templo Tomate. Pero está ahí aguantando un poco, ¿no? Es como que tiene cero bajas, él tiene su loot. Muy paciente, ¿no? Sí, no tiene prisa ninguna. Aquí a esperar… Está en una posición más o menos buena todavía. Dentro de un minuto sí que se va a tener que mover al próximo círculo, pero hasta que llegue ese momento no tiene ninguna prisa ni ninguna presión sobre sus hombros. Shades, que sigue looteando, no está muy allá de vida, pica ya justo encima de la posición de Cody. Cuidado, se pueden llegar a ver, pica en el tejado. Asciende, Cody que le está esperando, le está escuchando. Cuidado que se le tira justo encima, vamos a ver si tenemos jaleo, Edita. Queda a construir la rampa, sigue avanzando, mira hacia un lado por si acaso se le tira a su rival, de momento aguanta, ya llega a la altura, lo tiene enfrente, empiezan a pegarse, abre la puerta sin encontrarse de manera directa, recibiendo un poquito de daño pero tampoco demasiado. Es que está por ahí cerca diciendo, yo escucho disparos pero no me voy a meter ningún jaleo porque no me han llamado. Pica que cambia de posición, a esperar que cometa un error su rival y que pase el tiempo. Sí, que pasa el tiempo y vemos a Saedes que también está aguantando ahí en esa torrecita. Tampoco tiene que arriesgar, es decir, está en zona, queda ahora mismo un minutito. Tiene que intentar meterse o bien ir al ataque, como en este caso Cody, que va por todas. Va a intentar conseguir la kill, de momento le está ahí destruyendo la construcción. Vemos cuidado ahí que la pared esa se puede complicar. ¡Oh! Un escopetazo de acá de meter a Pica. Vaya escopetazo y mientras tanto Saedes dice, bueno, esto no tiene que ver conmigo, yo mientras tanto voy. Y ojo que acaban de reventar a Cody. Acaba de reventar a Cody Rooks. Acaba de reventarle con el avión. Le ha metido el avión hasta el cocobejo. ¡Madre mía! Nati aquí en esta repetición de una nueva baja que sumaba. La tercera ya para su cuenta particular. Escopetazo de 180 de daño. Una barbaridad, ¿eh? Una barbaridad. Wow, cuidadito con los cohetes. Sí, la mete un buen escopetazo. Y bueno, sí que es verdad que aquí Nati decide quedarse lanzacohetes. Le puede venir bien, ¿no? De cara a los últimos círculos. Pero vamos a ver cómo lo hace. Ojo, de momento le lanza ahí un cohete. Antes lo digo, antes pasa. Y mientras tanto vemos a Nati, que bueno, comentábamos, ¿no? El meta de siempre. Tiene además esta PAM legendaria, ¿no? Que además revienta. Y además quita 110 al cuerpo. Así que yo creo que es un arma a tener muy en cuenta. Y mientras tanto la Deagle también que le va a ayudar, ¿no? Al que le viene ahora, le viene un jugador, esa Clash. Sí que va a tener jaleo en los próximos segundos. Se le tira, le han hecho muchísimo daño. Vamos a ver si sobrevive. Le da la vuelta a la situación y se lleva por delante a Nati. Aunque sigue aguantando, sigue pasándolo mal. Tiene más gente cerca. Va a calmarse la situación, va a tomar su mini. Recupera el escudo. Y mientras tanto tenemos a KiwiFace disparando. Sí, a KiwiFace disparando. Y veamos ahí al fondo también otros los jugadores destacados, ¿no? Que es Fangbomb, ¿no? Que es el único representante de FaZe en el día de hoy. La verdad es que yo creo que FaZe tiene bastante esperanza en él. Es una pena porque todos los jugadores de FaZe son increíbles y ninguno se ha clasificado excepto Fangbomb, ¿no? Así que bueno, de momento lo vemos, ojo que le está metiendo ahí bastante presión KiwiFace y se mete hasta la cocina. Cuidado que meterse hasta la cocina te la pueden liar con una trampita traviesa, míralo. De momento bien hecho y parece que, bueno, ha muerto, ¿no? Y el rival no sabemos cómo lo ha matado. Ojo el avión, ¿eh? Se están viendo ahí balas de un avión. Clash que de momento bastante bien de vida. KiwiFace, ahora que ya se va a tomar estos minis, va a estar en unas condiciones
de salud bastante mejores. 38 supervivientes todavía y 20 segundos hasta que haya un nuevo movimiento de círculo, cada vez más pequeñito, al lado de Balsabotín. Va a haber jaleo ya en los próximos instantes. Cuando tenemos aquí a Selche, que cayó a manos de Johnny. Otro más para Johnny, que sigue sumando. Se dice que era otro de los jugadores destacados, ¿no? También en esta segunda semifinal, jugador de Gangsters. Y de momento vemos a Saedes, que era el jugador que había huido, a Flossen, que era el jugador que tiene la espada. Tu favorito, Sergio. Grande Flossen, y todavía no lo usó para nada. Se está guardando el factor sorpresa. Y esto ya lo hemos visto antes, que cuando el círculo sea pequeñito te vas a encontrar un tío girando y matándote. Este jugador ha aprendido ya de la primera semifinal, ha aprendido cómo tienen que hacer las cosas con la espada, aunque, bueno, aunque a algunos no les guste, a algunos sí, pero a otros no. Aquí hemos venido por el show, Charlie, por el espectáculo. Y hay que comentar también, Sergio, disculpa, que esta skin que tiene Flossen es una skin del nuevo pase de temporada, de la temporada 7, que es espectacular, que además lo consigues en el nivel 1. O sea, que me parece increíble para ser una skin de, digamos, de nivel 1 de pase de batalla. Es verdad que es evolutiva, ¿no? Pero me parece increíble. No sé, ¿tú qué opinas? Bastante bonita, sí, la verdad que me encanta. Y bueno, recién salido ese pase de batalla temporada 7, ya tenemos gente mostrándonos las ayudas, bueno, las inclusiones visuales con la actualización. Que bueno, no todos son espadas, no todos son aviones, también tenemos skins. Kenneth, que ya ha estrenado su casillero de puntos con esas 3 bajas. Y ahora, quinto ciclo, el círculo que se desplaza, va a haber que moverse. Aquí vemos a Chisik, que se estaba tomando el bidón, que le han dejado que se lo tome al completo, que se encuentra con 100 de armadura, con 100 de vida, que tiene ese lanzaventosas con 7 usos, que tiene ese rifle con bastantes balas, tiene vendas. Y vamos a ver Saf, a ver qué ha pasado en esta repetición. Disparando ya a la pared y a la que se escapaba la escalerita clase y lo llevaba por delante. Bueno, pues quedan 32, sí. Un tercio de los participantes son los últimos supervivientes. Últimos supervivientes, ¿no? Vemos ahí a Saf, bueno, vemos los jugadores que hemos comentado al principio, ¿no? Saf, Kenneth, que de momento están vivos. Y vemos a Macbook, ¿no? Que también está muy cerquita. La zona empieza a apretar. La zona, cuidado, que puede ser bastante peligrosa. Además, va a cerrar una zona que no está tampoco del todo mal. Así que, bueno, a ver qué pasa. Y mientras tanto, Hansen a lo suyo. Lleva 5 bajas. Ojo con Hansen, que está demostrando un nivel espectacular y no tiene la espada. Vaya, es que también se puede matar sin la espada. Esto ya lo hemos visto. Pero bueno, es más divertido que una espada, claro. Lleva 5, cuidadito, empieza a construir techos para que nadie le dispare. Ahora ya sí, empieza a haber disparos, pero por el momento aguanta, no recibe daño. Sigue construyendo materiales, bueno, pues no va nada mal, sobre todo en cuanto a madera se refiere. De ladrillos va un poquito bastante peor y ya de metal ni te cuento. Vemos la clasificación de bajas. Hansen con 5, Kenneth con 3, misma cuantía para Pousic y para Macbook. Y luego ya unos cuantos más con 2. Pues nada, Hansen otra vez. Lo tenemos y Pousic que se tira después del avioncito. Ahí a volar con el paraguas del pico. Es muy navideño esto también, muy invernal. El gorrito de Papá Noel de Pousic, que ya encuentra una nueva posición bastante interesante. Se va a crear su torre. Vamos a tener jaleo. Sí, vamos a tener jaleo y de momento al que no veo por esa zona es al jugador de la espada, el que tenía la espada, de momento no le vemos. Hasta que aparezca. Pero sí que vemos a Saf, aquí protegiéndose. Saf ya con la característica skin del futbolista. Y vamos a ver qué pasa, de momento parece que está aguantando. Ojo, le pueden venir. Sigue ahí aguantando. Fíjate el círculo ya está a punto de cerrar. Queda un minutito para que cierre. Y mira dónde va a cerrar, Sergio. Buah. Muy lejos. Bastante lejos, se va a tener que mover todo el mundo. Repetición de Hansen, sumando más bajas. No, con esa Deagle ya como tú comentabas, que de un tiro revienta en la pared. Y bueno, la que le ha pegado también ahí al rival, eso es tremenda. Bueno, vamos a ver a Hansen, que sigue con lo mismo. Claro, 25 balas de Deagle te da para hacer un destrozo bastante importante. Se tiene que mover, madre mía, la que le ha dado. Madre mía, la que le ha dado al enemigo. 8 bajas, pero acaba cayendo a manos de Macbeth. Pues nada, en eso se quedó cuando tenemos en batalla a Pousic, que también está recibiendo bastante daño. Se tiene que marchar sobrevolando. Cuidadito, que ahora es una perita en dulce. Cuidadito, que está un tiro. Aún así, parece que por el momento sobrevive. Empieza a construir, empieza a intentar ganar altura. Quedan 20 solo. Ay, ¿dónde está la espada? Quiero verla. Ahí la tenemos. Flossen, que se mete dentro de la tormenta. Empieza ya a correr con ella. Todavía no ha estrenado su casillero de bajas. Se vuelve a refugiar. Quiere guardarla hasta el final.
Sí, tiene que guardarla hasta el final. Tampoco se puede precipitar. Es verdad que tiene la espada, sabes que está chetada, sabes que está fuerte. Pues tienes que ser muy paciente y no precipitarte porque te la pueden liar los enemigos que tienes alrededor, cuidadito. Pues nada, Pousic, que ya no lleva ese avioncito con el que había sumado en las primeras bajas y que acaricia el top 10. Ahí vemos los puntos. Ojo. Del cuarto al décimo es un punto, segundo, tercero, 2 y 3 para llevarse la victoria magistral. Asoma Pousic, cuidadito que tiene un rival bastante cerca. Se ha quedado bastante tocado, igualmente sigue aguantando. Ya quedan menos de 10. Acariciamos ya el desenlace de la primera partida, segunda semi. Quedan 7. Sigue habiendo jaleo. Otro más para Pousic. Ya lleva 4. Madre mía. Sigue sumando. Cada vez quedan menos supervivientes. Cuidado que tiene un pajarito que consigue evitar de momento la muerte. Flowsen que ya empieza a sumar, la espada ya empieza a hacer cosas. Claro. Mira cómo aguanta Flowsen. Ahí tenemos a Pousic que sigue con esas 4 bajas. Cada vez queda menos. El círculo más pequeño empieza ya a desplazarse. Últimos 35 segundos antes de cambiarse de sitio. Y Flowsen que sigue aguantando. Sí, pero ojo, sigue ahí Chap también, jugador de Liquid, cuidado, uno de los grandes favoritos en esta segunda semifinal. Donde tenemos a Pousic que sigue, bueno, con el high ground, pero cuidado, no siempre el high ground en este caso es la ventaja, pero de momento vemos a Chap que se está protegiendo y jugando muy bien. Vemos que se está protegiendo muy bien. Tengo que reconocer que de todos los jugadores de Liquid, Chap es mi favorito, tengo que reconocerlo. Pues de momento le está yendo a las mil maravillas, con 2 bajas y quedando ya en el top 4. Queda muy poquito, se sigue refugiando, tiene un rival justo encima. Viene a pegarle un par de tiros, pero de momento no consigue llevarse la baja. Ahora sí, saca la cometa, cambia la distancia y se lo lleva. Se lo lleva. Tercera baja, queda muy poco, se partió las piernas. Se partió las piernas. Pues no, finalmente ha sobrevivido. ¡Ay, me la han liado con la cámara! No ahora es Vaidel que ve. Este sí que se ha suicidado, se lo lleva Flowsen. Bueno. El espadachín. Solo con 2 bajas se lleva la victoria. Aquí tenemos el standing, lo tenéis en pantalla. Empezamos con los puntitos. Hansen con 4 puntazos en la primera partida. Flowsen con 3. Y bueno, tenemos por ahí a Chap también, de Liquid, con otros 3. Y bueno, a partir de aquí ya 2-1. En la primera partida, lógicamente, no vamos a ver muchos más puntos. Pero no sé si me estoy equivocando, pero el que tiene más puntos no es el que ha ganado, ¿no?